¿Qué justifica la adjudicación por el organismo autónomo ERA de varios contratos menores a diferentes empresas para realizar unos servicios que ya están adjudicados a la empresa IMESAPI S.A.? ¿Qué justifica la adjudicación por el ERA de varios contratos? Lo justifican los informes técnicos. No varios contratos, sino un solo contrato. Un solo contrato menor relacionado con el contrato de mantenimiento de la empresa que usted ha citado. Es un contrato menor por valor de 16.770 euros, que forma parte, desde luego, de ese conjunto del contrato de mantenimiento integral de los inmuebles adscritos al ERA, que incluyen las instalaciones y los elementos exteriores. El contrato con esta empresa de mantenimiento es un contrato para 2 años. El valor total del contrato es 938.000 euros. Eso hace más o menos unos 460.000 euros año. Este contrato empezó a funcionar el 2 de mayo del año 17 y teníamos informes técnicos que nos decían del mal funcionamiento de algunos aspectos de este contrato, por el cual la empresa ha tenido ya sucesivas penalizaciones en este contrato. Pero uno de ellos, que era muy preocupante para nosotros, porque había que cumplir todo lo que determina el Real Decreto del 2003 sobre el control y la prevención de la legionela, se nos fue informando desde el mes de mayo de 2017 que no se estaba cumpliendo con aquello que planteaba con muchísima claridad el contrato de mantenimiento. Como el propio contrato administrativo nos autoriza, previo informe técnico, cuando la empresa no lo está haciendo, a contratarlo con otra empresa y el cargo, es decir, el coste de ese contrato, desde luego lo paga la empresa principal, que se le deja de abonar esa parte, fue lo que nos llevó en el mes de noviembre de 2017, viendo que no se daba respuesta a esa situación, por la que hicimos un contrato menor, que le digo que fue por este valor de 16.770,60 euros y que, desde luego, se ha pagado a cargo del contrato principal. Es decir, se le ha dejado de pagar a la empresa de mantenimiento y se ha pagado a esta otra empresa. Creo que usted tiene un poco de confusión cuando habla de varios. Creo que tiene que ver con el tema de la contratación de emergencia con la tenderina. Creo que está hablando de eso, donde aparecen sí contratos menores con otras empresas para dar respuesta a una situación concreta, que es lo que ocurrió en el Centro Polivalente de Recursos de la Tenderina el 25 de marzo y cómo se actuó. Cómo se actuó frente a esa situación de catástrofe, y ahí sí hay contratos menores, incluidos 2 a la propia IMESAPI, porque no está en el ámbito del contrato mayor de mantenimiento, como fue un nuevo cuadro eléctrico y algunos materiales que de emergencia hubo que. Pienso que por ahí puede venir el error de la pregunta. Bueno, error no, se lo digo, y esperaba que no utilizara el mismo argumento que utiliza el Partido Popular con los casos aislados. Preocúpese aunque haya solo uno, porque sabe que se condenan igual. Y, efectivamente, vamos a partir del contexto. Se firma el contrato, sale la resolución del ERA con la que se procede a la adjudicación del expediente de contratación el 27 de marzo del 2017, y también hay que decir, que vaya por delante, que la oferta presentada por la empresa IMESAPI fue considerada como oferta desproporcionada o anormal, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 245 del pliego de cláusulas administrativas particulares. A pesar de ello, el contrato se adjudica finalmente y, como bien decía usted, por un total de 938.113 euros por 2 años. Bien. Estaremos de acuerdo que el contrato deberá regirse por las cláusulas de los pliegos, que, entre otras, recogían limpieza de canalones y cubiertas, limpieza de fachadas, mantenimiento técnico legal, operaciones de legionelosis, como bien ha hecho referencia. Y, efectivamente, el 17 de enero del 2018 se publica en el perfil del contratante la relación trimestral de contratos menores celebrados por el ERA, que, por cierto, también vienen 2 contratos menores en la misma fecha para el mismo centro. No sé si tendrán otro tirón de orejas de los órganos fiscalizadores por partir contratos.
Pero en lo que estamos tratando, entre ellos está un contrato a favor de la empresa Otraplaza por valor de 13.860 euros sin IVA para los servicios, como bien decía, y concretamente de legionelosis en los centros del ERA, estando el servicio contratado por IMESAPI. Lo que así a priori, a quienes consulten su itinerario de contratación, evidencia una duplicidad de gasto cuando contratamos a una empresa un servicio ya contratado. Pero bueno, me dice ahora usted que se contrató a otra empresa pues debido a los informes técnicos e incluso que me decía que se ha llegado a penalizar, ¿no?, a la empresa. Y entonces me surgen más preguntas, señora consejera. Estamos hablando de control y prevención de legionelosis en centros de personas mayores, estamos hablando de alto riesgo para la salud de las personas usuarias y del personal. Y yo le pregunto por qué no se resolvió el contrato, como recoge el pliego de cláusulas administrativas en su apartado concreto 291, en su punto 11, donde dice que las deficiencias en la ejecución del contrato que afecten a la integridad física de las personas usuarias, cuando las mismas sean imputables al adjudicatario, es causa de resolución del contrato. Por cierto, que el contrato con Otraplaza finalizó en mayo. ¿Quién está ahora haciendo el control y prevención de legionelosis en el ERA? ¿Quién tenía informes técnicos desfavorables? Pero le digo más. IMESAPI es adjudicataria también del contrato de mantenimiento integral de edificios y bienes de centros dependientes de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Le pregunto, ¿existen informes desfavorables sobre la ejecución de los contratos con esta empresa en alguno de estos otros centros? ¿Se está haciendo seguimiento del contrato? Y le decía también que con IMESAPI también tiene contratado el servicio de la limpieza de canalones y cubiertas. No sé si ha pasado recientemente por Apartamentos Covadonga, no sé si conoce el estado de estos canalones, pero ¿por qué no se limpian? Los certificados energéticos, 26.000 euros, que también se recogen en estas cláusulas, también con IMESAPI. Han pasado más de un año del contrato. ¿Por qué ningún edificio tiene la etiqueta puesta de eficiencia energética? ¿Se están realizando las inspecciones por parte de los organismos de control? ¿Qué sentido tiene que contratemos a una empresa por casi 1 millón de euros para luego quitarle el contrato porque no lo cumple o porque un informe técnico así nos lo dice, o cuando subcontrata el resto de servicios que tiene contratados? No sé si es consciente de la gravedad de que se produzcan deficiencias en la contratación de un servicio como el de control y prevención de legionelosis. Teniendo unas cláusulas recogidas cuyo cumplimiento permite garantizar la eficiencia en la ejecución del contrato y que pueden resolver el contrato si no se le prestan los términos establecidos. Que me he estudiado para esta pregunta todo este manual de contratación solo para esas empresas, con esta empresa, y que no aplique ninguna de las cláusulas que viene recogida en ellos. Es que nos dedicamos a salvar a las empresas, es que no se entiende. Señora consejera, ¿de qué nos sirve poner tinta en todas estas cláusulas si después las empresas deciden a capricho qué hacen o no y cómo lo hacen? Ya finalizo. Mire, esto recuerda a una noche en la ópera de los hermanos Marx y aquel diálogo surrealista que decía haga el favor de poner atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que la parte contratante es la primera parte, será considerada como la parte contratante de la primera parte. Bien, lo que pasa es que aquí gracia no tiene ninguna, porque la parte contratante es usted y porque el dinero con el que contrata es de los asturianos y de las asturianas. Detrás de los servicios contratados están personas usuarias y su salud, y porque no podemos consentir que nos crezcan abetos en los canalones de las residencias ni de centros de día y al mismo tiempo estemos pagando por el servicio de su mantenimiento y que todavía nos podrá venir que tengamos que pagar por filtraciones de agua en el interior o por reparar cuestiones por el estilo. Todo por no hacer las cosas bien en tiempo y forma. Ya se lo he dicho muchas veces. El ERA no es un banco, no es el Paganini, no está para rescatar empresas. El ERA está para prestar servicios a personas mayores y de su gestión depende la calidad del servicio que les damos. Muchas gracias. Vamos a ver, creo que no debe usted de sacar los temas del contexto en el que está preguntando, porque yo creo que yo le he contestado con todo el rigor del que soy capaz
gracia a mí no me hace ninguna. A mí gracia no me hace ninguna tener contratada a una empresa desde el mes de mayo y ya en el mes de mayo tener informes de que algo no se está cumpliendo. Y precisamente porque era tan grave la situación sobre la legionela, el control y la prevención, precisamente por eso y precisamente porque tenemos que cumplir el decreto que le digo de 2003, fue por la razón por la cual, porque nos autoriza el pliego, porque nos autoriza el pliego. El pliego dice, en sus cláusulas administrativas, cuando el contratista o personas que de él dependientes realicen omisiones o acciones que impliquen una deficiente prestación del servicio, incurran en demoras justificadas en la ejecución de los trabajos o comprometen o perturban la buena ejecución, puede acordarse motivadamente la contratación de los trabajos necesarios y posterior descuento de su importe en la factura mensual. Con lo cual, aquí nadie ha pagado dos veces. Vaya corrigiendo. No se duplica el pago. Nadie paga dos veces. Es decir, se paga a la empresa que se contrata para que haga el trabajo y se le paga con lo que se le deja de pagar a la otra empresa. ¿De acuerdo? Es decir, no diga usted que hay duplicidades porque no hay duplicidades. Y no diga usted y no mezcle con que hay un contrato de mantenimiento de los centros de la consejería. Usted me preguntó por el ERA y yo le contesto por la contratación del ERA. Y la contratación del ERA, por el valor que yo le dije, que es lo mismo que usted repitió, es por 2 años. Y es una contratación de un valor más o menos aproximado de 460.000 euros. Y lo que le he dicho es que en lo que llevamos de contrato hemos hecho un contrato menor relacionado con ese contrato. No me mezcle otras cosas, porque usted ha dicho que justifica, y yo le he dicho, lo justifican los informes técnicos. Maldita la gracia que nos hace a quienes estamos al frente de un organismo que una empresa no cumpla. Pero es que resolver un contrato, igual a usted le cuesta poco decirlo, resolver el contrato con una empresa es un elemento muy difícil y, desde luego, que tiene que estar muy fundamentado para no sufrir las consecuencias. ¿De acuerdo? Esta empresa tiene más penalidades, le puedo dar detalles de todo cómo se está gestionando. Lo que sí es que no pongan en entredicho, por algo que ciertamente debía de funcionar mejor, ya le dije, maldita la gracia que nos hace a los que estamos al frente de todas estas cuestiones. También le he dicho por qué hemos hecho esta contratación menor, se lo he dicho, por qué lo hemos hecho, y desde luego nosotros quisiéramos que todo esto funcionase correctamente. Como no es así, mes a mes, lo que está en nuestras manos es hacer penalizaciones y, desde luego, llegado el momento, si no se cumple, vendría la resolución del contrato. Es decir, todos los momentos pueden llegar, pero, desde luego, también confiemos que eso no es así y que las empresas, en este caso, cambien y hagan bien su trabajo, que, desde luego, tiene un seguimiento riguroso por parte de las personas que están al frente, que yo creo que no deberíamos de estar cuestionando el trabajo técnico. Por eso yo le pregunté o le contesté, en primer lugar, ¿de qué justifica? Lo justifican los informes técnicos. Como cualquier otra decisión que sobre el contrato se tomase, en el futuro también deberían de estar avalados por informes técnicos.